Vamos a tener en cuenta de que tuvimos un traspié o un desfase, podríamos decir, con el tema de las lecciones, porque cuando preguntó el hermano Juan qué lección le correspondía, le dijeron la 8. Y la verdad es que en el calendario aparecía a las 7 para él. Entonces, y la 8 nos correspondía a mi esposa y a mí. Y dijimos, bueno, nos salvamos, pero vamos a dar la lección 7 para que no quede inconcluso el estudio. Así que vamos a ir a la lección 7 que habla acerca de nuestro dinero y los bienes. Así parte el título de esta lección. Recuerde que estamos viendo los temas de mayordomía, ¿ya? Lo que hemos venido estudiando entonces hasta ahora, ¿no es cierto?, nos va presentando todo lo que tiene que ver con la administración y las capacidades, los recursos, ¿ya? Al comienzo de esta lección indica que tiene que ver con el intelecto, la voluntad, las emociones, el cuerpo, el tiempo y las habilidades. Todo eso lo hemos ido viendo en las lecciones anteriores, ¿ya? Pero también entendemos que nuestro ser no es el único bien que Dios nos ha confiado, ¿ya? Hay otra clase de bienes, entre los cuales están los que hablamos al comienzo, el dinero y las posesiones, ¿ya? Y precisamente esta lección trata con estos bienes, ¿ya? Así que es importante cómo nosotros vamos administrando también esta parte. Vamos a irnos a la página siguiente, que sería, ¿no es cierto? Permítame un minuto, la 136. En la página 136, si usted tiene la lección a mano, aparece este desarrollo de la lección y entendemos que vamos a tocar tres aspectos que son bien interesantes. El primero de ellos es cómo establecemos los principios, cómo se van estableciendo los principios para esta mayordomía que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el dinero y con los bienes. Entonces, allí el primer objetivo que aparece ahí es reconocer los ejemplos y las declaraciones que son consecuentes con lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas que son el dinero y los bienes. ¿Ya? Estuvimos viendo algunas cosas en las primeras lecciones, considerando algunas, no solamente ideas, sino algunos planteamientos firmes con respecto a quién es el dueño de todo, ¿ya? Y quiénes son los administradores. Entonces quedamos claros en las primeras lecciones que Dios es el dueño de todas las cosas y que por ende nosotros venimos a ser los administradores de ellas, ¿ya? Estas cosas, ¿no es cierto?, que son relevantes con respecto a esto del dinero y los bienes, porque nosotros estamos muy acostumbrados, como dice la lección, a pensar del mayordomo como una persona que también administra esta parte, ¿ya? Yo soy el dueño de estas cosas, es lo que uno escucha a mucha gente. A ver, yo trabajo y lo que yo gano es propio de que lo tengo que administrar yo. Y es la idea común que nosotros tenemos porque hemos sido inculcados así. Voy a tomarme solamente un minuto para un paréntesis en ello, porque imagínese usted una persona de 50 años que se entrega al Señor, que conoce a Cristo como su Salvador, como su Señor. Esa persona durante 50 años ha administrado el dinero y los bienes que tiene a su antojo.
ha administrado su vida y todo lo que posee de la manera que él lo estima así, ¿ya? Gasta, compra, vende, en fin, lo que él quiere hacer con sus bienes. Pero a los 50 años conoce a Cristo y comienza o quiere aplicar la mayordomía que aparece en la Escritura y se encuentra de que él nunca ha sido el dueño de lo que tiene. Es difícil para una persona con esa edad, con ese tiempo transcurrido, en que pueda aprender ciertas cosas como el ofrendar, como el diezmar, como el adquirir a lo mejor algunas cosas o como el dar a otros, ¿ya? Cómo sustentar a otras personas. Entonces cierro ahí el paréntesis porque entiendo que a una persona le va a costar mucho más, ¿ya? Mucho más, porque siempre ha administrado su forma y ahora está aprendiendo una forma que tiene que ver con el reino de Dios, ¿ya? Veamos entonces en este primer punto para establecer los principios, ¿cuáles serían entonces las demandas de Dios? El dinero y los bienes son los que hacen la riqueza de este mundo, ¿no es cierto? Pero acerca del dinero representado desde la antigüedad, ¿qué es lo que dice el Señor ahí en Ageo capítulo 2, verso 8? Mía es la plata y mío es el oro. Mira qué principio más extraordinario. No nos pertenecen en sí a nosotros, ¿ya? Entonces vemos que acerca de los bienes, el mayor exponente es la tierra. Dios declara de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso es lo que el Señor hace declaración. Entonces es importante notar que Dios, ¿no es cierto?, les dio a los israelitas el derecho de usar la tierra, ¿ya? Ahí en Levítico 25-23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Mire qué impresionante este principio que Dios da con respecto a que la tierra, ¿no es cierto?, no se venderá a perpetuidad porque le pertenece a Él. Voy a dar algunos versículos bíblicos a algunos de los que están presentes para que cuando llegue el momento puedan leerlo. Hermano Paulo Durney, Lucas en el capítulo 12, versos 16 al 21. Y cuando le mencione también va a ser Lucas 12:33. Vamos a leer en nuestro hermano Jorge Galvez, Mateo capítulo 6, verso 19 al 21, y te quedas en el capítulo 6 porque hay otros versículos también allí. Hermana Silvia, Mateo 25, 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30. Hermano Luis Contreras, Primera de Crónicas, en el capítulo 29, versos 12 y 16. Y se queda allí en Primera de Crónicas 29 porque hay otro texto también, 14 al 17. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, continuamos. ¿Ya? Entonces estamos viendo cuáles serían estas demandas que el Señor tiene. La primera que nosotros vemos entonces que la tierra le pertenece a Él, el mundo le pertenece a Él y todo lo que en Él hay, obviamente. ¿Ya? Fíjate que en este último tiempo, quizás al margen, ¿no? Pero un buen comentario sobre algunas cosas. El ministro encargado de bienes nacionales
hizo mención de la cantidad de personas que extraen arena, que traen ripio de los ríos, y que ninguno de ellos pagaba impuestos. Entonces, las grandes construcciones pedían a todas estas empresas grandes cantidades de materiales para hacer edificios y todo eso, pero ninguno de ellos pagaba impuestos. Entonces él consideró, ¿no es cierto?, como ministro de Bienes Nacionales, dijo que esto debía regularse porque nadie podía pasar por sobre este tipo de cosas. Y entonces consideró de que las personas que extraían, porque, o sea, la cantidad, mire, desviaron hasta el curso de algunos ríos para eso. Entonces la cantidad de personas que extraía era demasiado, o sea, estamos hablando de Arica hasta el sur, de toda la gente que extraía materiales para las constructoras grandes, y ninguno de ellos pagaba impuestos. Entonces él quiso regular un poquito eso, y ahora uno dice, qué tremendo, dice, que Bienes Nacionales haya reclamado por este tipo de cosas. Y nuestro Dios, que es el dueño de todas las cosas, y cuántas cosas el ser humano extrae de la tierra y extrae de muchos lugares, y a Dios no le dan absolutamente ni la gracia, diríamos, porque de Él es todo, de Él es la tierra y de Él es la plenitud. Vamos entonces avanzando dentro de este primer punto, que son las demandas de nuestro Dios, ¿ya? Entonces, vemos también un segundo punto, que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Muchas enseñanzas del Señor se relacionan con el hombre y la riqueza, con las cosas principales que el ser humano, ¿no es cierto?, le gusta almacenar, le gusta tener, le gusta poseer, ¿ya? Y cuando el ser humano posee algo, se cree superior a los demás, a los que no lo tienen. Entonces, también el Señor habló sobre esto. Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 6, en el verso 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ya está, mira, allí habla, ¿no es cierto?, del atesorar riqueza. Recordemos, hermano, que también la escritura está, ¿no es cierto?, dentro de un contexto donde grandes imperios, incluso imperios muy avasalladores como el Imperio Romano, en fin, pero antes de ello, los egipcios enterraban a sus muertos con todos sus tesoros, como considerando que un día iban a resucitar y iban a hacer uso de sus bienes. La verdad es que nosotros entendemos que esas cosas perecieron ahí con ellos, y ninguno las aprovechó en el tiempo. Vamos a leer entonces Lucas 12, 16 al 21. Amén. También le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué tremendo, muy, muy sabio el consejo de la palabra del Señor Jesús. Y allí mismo en Mateo 6:24 también.
Sí, parece que Jorge lo tiene. Dice así la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta parte de la lección en sí nos lleva muchas veces a pensar como si no le importase a nuestro Señor que alguien pudiera tener bienes. Y no es así. Yo creo que Dios desea que nosotros podamos, ¿no es cierto?, adquirir lo necesario y a veces mucho más allá de lo necesario, pero que no nos afanemos por obtener cosas, ¿ya? Yo he estado usando una frase en este último tiempo que la he podido citar en algunos funerales incluso. Pedimos dinero o gastamos dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos y para impresionar a gente que no conocemos. Y he considerado que más allá que es una frase, es una gran verdad. Hacemos cosas para que los demás observen que de alguna manera tenemos. Aquí nos habla de poder hacer riquezas en los cielos. ¿Dónde está realmente nuestro corazón? En Lucas, a ver, nos falta un texto de Mateo 6:20. 6:20. ¿Sí? Así lo leí. Si no hacemos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde Ok. ladrones no minan ni hurtan. A ver. Y en Lucas 12:33. Amén. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Ya está. Y no sé si a alguien le di Lucas 18 al 25. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Allí, Lucas 18 al 25. Hermana Silvia parece que lo tiene, ¿no? No, ella tiene Mateo 25, me parece. ¿Lo leo, pastor? ¿Lo leo? Sí, por favor. Lucas 18 del 18, ¿cierto? Sí, del 18 al 25. Amén. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Hasta ahí era, ¿no? Sí, hasta allí. Es difícil entonces para aquellos que poseen mucha riqueza entrar en el reino. Sí, le es difícil porque piensan que lo pueden perder todo en un momento, que Dios le pueda demandar alguna de las cosas. Más adelante probablemente vamos a hablar de eso. Si no es este jueves, el próximo, vamos a estar hablando de algunas de las cosas que
que es necesario compartir o ministrar o saber con respecto a este tipo de cosas. Me han hecho la pregunta ya personas que son de buena posición y que de pronto les cuesta a ellos recibir las cosas del reino porque están pensando en que en un momento determinado lo puedan perder todo. Ahora, no me pregunte en este momento por el ojo de la aguja, porque hay, por lo menos conozco como 7 versiones tan distintas de lo que es el ojo de la aguja. Y una de ellas es que en los muros existía una entrada muy pequeñita llamada el ojo de una aguja, y por allí metían al camello con la carga, era tremendamente difícil, tenía que bajar la carga, meter el camello, hacer una cantidad de cosas. Esa es una, así que no le voy a explicar las otras, ya, pues sería muy largo de verla, ya. Todas las enseñanzas entonces van revelando esta verdad de que el ser humano no debería usar las riquezas en la manera que le parece correcta, sino de la forma como Dios desea que lo haga, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque pareciera, ¿no es cierto?, que de pronto somos como nosotros los dueños, ¿ya? Y como Dios es el administrador, es como al revés, ¿ya? Entonces, cuando hay abundancia y estamos bien, nosotros lo hacemos a la manera nuestra, pero cuando nos falta, siempre vamos al Señor y decimos, Señor, mira, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Entonces, pareciera que las demandas vienen allí de parte nuestra. Dios nos ayude para que nosotros entendamos entonces cómo Dios desea que nosotros podamos hacerlo, ¿ya? Entonces, el verdadero dueño de las riquezas es el Señor. El verdadero dueño de todas las riquezas es Él, ¿ya? Jesús lo ilustró claramente, esta verdad, de que el ser humano es solamente un mayordomo de sus riquezas, y para eso uso, ¿no es cierto?, lo que es la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 al 30. Hermana Silvia. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otros solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo, bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. En lo poco te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro,
que cosecha donde no ha sembrado y que recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, acá tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así sabía, cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado 1,000 dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiese recibido con interés. Quítenle las 1,000 monedas y déselo al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene, y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Aunque es otra versión, pero mucho más claro también. La forma como el Señor ilustra esto en la parábola de los talentos, que no somos los dueños. Él ha confiado cosas en nosotros, no solamente bienes materiales, no solamente riqueza. A veces hacemos un ejercicio donde en una hoja hacemos una división de todas las cosas que hemos considerado que Dios nos ha bendecido y Dios nos ha dado. Y allí aparecen, ¿no es cierto?, los dones, los talentos, las habilidades, obviamente que también la familia y lo que Dios nos ha dado para administrar, porque la administración que nosotros tenemos es bastante grande, hermano, muy grande. Recuerde usted que vinimos desnudos a este mundo. No trajimos nada, solamente había necesidades, ¿ya? Había que llorar para que nos alimentaran, había que llorar para que nos limpiaran, había que llorar, ¿no es cierto?, para que nos pudieran vestir, en fin, puras necesidades trajimos. Pero si usted mira a su alrededor, si usted mira en cómo hayamos partido, cualquiera haya sido la situación, a lo que hoy en día hemos alcanzado, yo siempre considero que es bastante, y a veces no hemos sido merecedores de eso. Así es que tenemos que saber administrar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Amén? Y en la parábola de los talentos debemos entonces multiplicar lo que el Señor nos ha dado. No vamos a leer las otras parábolas, las vamos a dar en tarea, la del mayordomo infiel de Lucas 16 y de las 10 minas en Lucas 19, ¿ya? Pero en los tres casos los siervos pasan a ser administradores de las riquezas del dueño. Ya sabemos quién es el dueño. Bien, vamos a este tercer punto, que son las declaraciones de los siervos, ¿ya? Allí nos dice la lección que en la antigüedad el rey David fue uno de los hombres que comprendió mejor lo que significaba mayordomía de la riqueza. Vamos a pedirle al hermano Luis, me parece, allí en Primera de Crónicas 29, el primer pasaje es el 12 y el 16. Verso 12 y 16. Hermano Luis. Ahora sí. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El 16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tus manos es, y todo es tuyo. Aleluya. Gloria a Dios. Aprovechemos el momento y puede leer, hermano, el 29, del 14 al 17. Del 14 al 17. Gloria a Dios. Porque ¿quién soy yo
¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. ¿Hasta dónde va, pastor? Hasta el 17. Jehová nuestro Dios, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada, porque eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Gloria a Dios. Qué bien, ¿no es cierto? Amén. Contemplar, ¿no es cierto?, de todo lo que ellos habían podido reunir o acumular para la construcción del templo, la manera como la gente le estaba devolviendo al Señor. Y de Él pertenecen, a Él pertenecen todas las cosas. Yo creo que es bueno el reconocimiento de estas cosas. Me viene a la memoria un pastor argentino hace algunos años atrás, le hizo una pregunta a los hermanos en el culto. Le dijo: hermano, ¿cuántos de ustedes tienen una casa propia? Varios hermanos levantaron la mano. ¿Y cuántos de ustedes tienen un vehículo? Y levantaron la mano varios hermanos que tenían vehículos, bueno, casi toda la congregación ahí. Le voy a pedir que usted le entregue al Señor en el día de hoy las llaves de su casa, las llaves y los documentos de su vehículo. Le voy a dar algunos minutos para que los traiga. Bueno, los hermanos miraron con incertidumbre lo que estaba pasando en su iglesia. Entonces comenzaron a ir de a uno por uno al altar y dejaron sus llaves ahí y volvieron a sus asientos. El pastor obviamente que siguió predicando, y cuando estaba terminando el culto, él dijo: hermano, usted le entregó su vehículo y le entregó su casa al Señor. Así que damos gracias al Señor, oramos por ello, y qué bueno. Bueno, ahí están los hermanos, algunos con la cara bien larga. Y el pastor dijo: pero, ¿sabe, hermano? Como Dios no maneja vehículos ni vive tampoco en su casa, lo que vamos a hacer es que usted va a ser el administrador, el mayordomo de ese bien que Dios le ha entregado. Así que pase aquí a buscar su llave, la llave de su vehículo, pero toda vez que en la iglesia necesitemos un alojamiento, vamos a recordar que Dios tiene todas estas casas que están aquí, ¿ya? Y todos estos vehículos, cada vez que necesitamos un transporte, todos estos vehículos están para la gloria del Señor, porque usted los ha entregado de esta manera y usted va a ser el administrador. Bueno, Dios se glorificó en ellos, fue un culto maravilloso por lo que cuentan los hermanos, pero es una gran verdad que si a nosotros nos pidieran a lo mejor algunas cosas, en alguna manera nos costaría, porque nos hemos acostumbrado nosotros a creer que somos los dueños y no los administradores, o en este caso los mayordomos, que estamos a cargo de. Bien, los primeros discípulos tampoco se consideraron dueños de sus bienes. Ahí en Hechos 4:32, ¿no es cierto?, aparece ahí el ejemplo de cómo ellos fueron haciendo misericordia también con otros, repartiendo en fin los bienes. Y para qué indicar, ¿no es cierto?, el pasaje de Hechos capítulo 2, parte de mucho antes del versículo 42 en adelante, decían, ninguno decía ser suyo nada, en fin, todo lo entregaron y lo pusieron allí, en una forma de renuncia
Y me gusta un texto que hay ahí en el Nuevo Testamento que dicen que ninguno, ¿no es cierto?, que haya dejado padre, madre o haya dejado bienes o algunas cosas por el reino de Dios, Dios no vaya a multiplicarlas o a bendecirle de alguna forma a esa persona. Lo hemos visto, lo ha visto usted y lo he visto yo también, ¿ya? Así es que este tercer punto que veíamos aquí, la declaración de estos siervos del Señor, tanto los del Antiguo como del Nuevo Testamento, tenían bien claro lo que Dios había de hacer, ¿ya? Otro de los puntos buenos, que es el segundo objetivo que vemos, es cómo atendemos a la actitud más correcta, ¿no? Manteniendo la actitud correcta. Aquí nosotros podemos ver descripciones y ejemplos de actitudes que una persona puede tener hacia el dinero y hacia los bienes, ya escoger aquellas que concuerdan con las enseñanzas de la Escritura. Mire, hermano, en el colegio normalmente la enseñanza es de corte humanista, en su gran mayoría. Y como es de corte humanista, entonces no importa quién pisotee, no importa cuánto puedas chaquetear o no importa cuánta corrupción pueda haber, porque tú lo necesitas y tú tienes que obtenerlo de la manera que sea, ¿ya? Traté de parafrasear eso, pero es una enseñanza que nosotros hemos tenido desde pequeños, ¿ya? Desde pequeños se nos enseña que más bien actitudes egoístas, ¿ya? Esta lección nos enseña a lo menos dos lecciones o dos males que debiéramos evitar. El primero de ellos es el que tiene que ver con la avaricia. El pecado de la avaricia consiste, ¿no es cierto?, en el deseo insaciable de tener más cosas. A mí me gusta mucho mirar aquí en mi casa, no les gusta para nada, pero a mí me gusta mirar los acumuladores compulsivos. Como también hay por ahí un programa que trata de los tacaños extremos. Y uno ve tanto uno como los otros, ve la cantidad de cosas que las personas consideran sus buenas riquezas y la verdad es que a veces son solamente basuras. El deseo, y el deseo insaciable, ¿no es cierto?, conocido como la avaricia, ya, de llegar a tener más cosas. No sé en el caso suyo, hermano, pero en el caso nuestro, mi esposa es de las personas que si algo no sirve, lo bota. Yo soy de que, el tarrito está bonito, puede servir para una plantita, puede ser, no, ella dice, no sirve esta cuestión para afuera. Entonces, antes teníamos algunos entredichos, yo estoy abriendo el corazón, parece, pero teníamos algunos entredichos, porque mi esposa tomaba cosas así, ya las botaba, y mi mamá iba y abría la bolsa de basura considerando que habían cosas que habían botado que a ella les servían. Entonces yo decía, mamá, déjelo ahí, no, esas cosas no sirven, claro, ya las botó. No, dice, mira, sí, este pajarito que botaron puede servir para algo. Ya, un pajarito de lata que no sé cuántos años tenía. Y hermano, a veces este deseo insaciable de cosas llega, ¿no es cierto?, muchas veces en las personas cuando vamos entrando en años, no nos queremos deshacer de algunas cosas que consideramos que son como muy buenas para nosotros
y nos traen algunos recuerdos, pero sabe también uno tiene que ir renovándose, ¿ya? Hay que ir renovándose en el tiempo, porque puede que sea también avaricia la que puede haber en nosotros, ¿no es cierto? La escritura incluso llega a considerar parte de la avaricia como una idolatría, como algo, ¿no es cierto?, que lo va manteniendo en el corazón la persona. Así que es un gran mal este tema de la avaricia. Como dice el dicho popular, la avaricia rompe el saco, ¿no? Así creo que es el dicho. No está en la Biblia, pero suena rencacha, ¿ya? Entonces, ocurre, las personas quieren tener y tener y tener más, y muchas veces, ¿para qué? Alguien una vez nos dijo, el tener dos casas puede ser bueno, pero tú vives en una sola. El tener dos vehículos es bueno, pero tú manejas uno solo, no puedes manejarlo. Entonces hay cosas que tienen que ser también en una forma prudente. Y también entendemos que no estamos arrastrando a los nuestros, a nuestras familias, digamos, a los excesos, porque yo creo que eso es lo malo, porque eso es lo condenable, digamos, en alguna medida, que sean los extremos, que sean los excesos. Como lo dice, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Recordemos que el amor al dinero es la causa de todos los males, el amor al dinero, ¿ya? Así que veamos en ello. Hoy en día, hermanos, muchas empresas y cosas, de pronto vemos que se hace un abuso también, donde algunas personas siempre quieren como el dinero del otro, ¿ya? O los bienes del otro. Teníamos al lado de la empresa donde yo trabajaba hace algunos años, había un caballero ahí que se llamaba Don Lalo. No voy a decir el apellido, que se llamaba Don Lalo. Entonces Don Lalo iba ahí a la fábrica, a la empresa, y continuamente todos lo conocían. Y él tenía un tío que era el dueño del terreno donde él estaba viviendo y todo. Y él decía muy abiertamente, decía, yo estoy esperando que este viejo, que el tío se muera, estoy esperando, para aprovechar el terreno, ahí hacer algo yo. Y nosotros lo escuchábamos continuamente. Cuando iba, él hablaba de lo mismo y decía, yo estoy esperando que este viejo se muera. Y resulta que se murió Don Lalo y el tío quedó vivo. Entonces nosotros decíamos, lo que parecía, ¿no es cierto?, tan injusto, llegó a ser tan verdadero. Hermanos, hay familias que por este tema de la avaricia, de la codicia, del querer más, se distancian hermanos, se distancian personas, se distancian familias, se crean caos al respecto. Y uno lo ve, lo ve continuamente en algunos lugares, que las familias se distancian a veces, hermano, por un pedazo de tierra, por una casa antigua, por un montón de situaciones. Creo que a todos en alguna manera nos puede pasar. Y eso es complejo, muy complicado. Así es que gracias a Dios que nos mantiene del pan necesario, ¿no es cierto?, para que no nos ha dado pobreza, para que nosotros no
no robemos, ni tampoco nos ha dado grandes riquezas como para que le neguemos. Así lo decía el salmista también. Y el otro gran mal es la preocupación. Yo creo que Jesús habló mucho con respecto al afán y la ansiedad. Eso a mí me queda muy claro en los evangelios. ¿Ya? La emoción dañina, entonces, de la preocupación tiene mucho en común con la avaricia. Pareciera algunas veces que una ayudara a la otra. Jesús tiene mucho que decir acerca de la preocupación excesiva, ¿no es cierto?, por las necesidades materiales. Y ahí aparece nuevamente el texto de Mateo 6, 25 al 34, donde Jesús proporciona 3 razones para que no vivamos con grandes preocupaciones. Nos ha dado nuestra vida y nuestro cuerpo. Son bienes valiosos. Son bienes muy, muy valiosos. Amén. Si alguien no valora la vida, hermano, valoramos la vida de una manera extrema. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos atravesado por algún momento difícil y hemos atravesado a lo mejor por enfermedades o por algunas cosas bastante complejas y Dios nos ha librado de ello y valoramos extremadamente que Dios nos mantenga con vida. Bienes valiosos, entonces, ¿ya? Más valiosos que la comida, más valiosos que la ropa, ¿ya? Y Dios nos ha dado todo ello y no nos dejará entonces morir de hambre ni que andemos desnudos. Qué interesante, ¿no es cierto? Permite que esto ocurra, ya que Él sustenta a los pajaritos, a las flores. ¿Cuánto dice incluso la alabanza, no? Cuidará también de mí. ¿Dios sabe que necesitamos? Sí. ¿Baste a cada día su propio afán y su propio mal? Sí. Es todo, eso es cierto, está allí en la palabra. Y el apóstol Pablo decía que por nada debiéramos estar afanosos, sino que llevemos nuestras necesidades delante del Señor en oración. Él estaba seguro que Dios supliría entonces nuestras necesidades. Qué bueno es tener un Dios tan grande que se preocupa hasta de lo más pequeño, ¿ya? Hasta de lo más pequeño. Atravesamos un momento de mucha necesidad hace algunos años y en esa ocasión, en ese tiempo, vino una persona y dejó una caja en la puerta de la casa. Y lo único que la persona dijo: a mí me mandaron con esto, ustedes, don Jorge, ¿sí? Entonces esto es para ustedes, y me dijeron que me fuera al tiro. Así que se fue la persona y dejó la caja ahí. Estaba bien pesada la caja, le entramos, la curiosidad. Entonces, hoy en día diríamos, nos va a traer una bomba, alguna cosa así, pondríamos un detector, pero en ese tiempo abramos la caja, a ver qué es lo que trae. Y la abrimos, hermano. Mire, nosotros usábamos, por decirle algo, una determinada marca de pasta dental. Nosotros usábamos siempre un determinado champú. Los fideos nos gustaban de cierta marca. Y este tipo de fideos. Y le podría detallar a lo mejor, no sé, pues hasta los cotonitos esos para limpiarse los oídos. Hermano, venía como si alguien hubiese tomado una lista de nuestra casa. Detalladamente venía todo en esa caja de lo mismo que nosotros ocupábamos diariamente y de las mismas condiciones que nosotros ocupábamos. Por mencionarle algo, una mermelada que ocupábamos de 250 gramos,
venía la mermelada del sabor que nos gustaba en 250 gramos. Así es que nosotros dijimos, no, este es el Señor. De aquí no hay dónde perderse, este es nuestro Dios, nada más. Y nunca supimos quién ni de dónde. Así es que, y no, después ya en el tiempo ni siquiera nos preocupamos de saber quién había hecho esa bendición, ¿no? Quién nos había bendecido de esa manera. Pero nuestro Dios tiene cuidado de ti, así como tiene cuidado de las aves, tiene cuidado de las plantas, de las flores, Dios tiene cuidado también de nosotros, ¿ya? Así que la preocupación pasa a ser otro de los males, tanto como la avaricia. Echemos entonces nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bien, hermanos, voy a concluir considerando dos virtudes que deben ser cultivadas. La primera de ellas es el contentamiento. En contraste con la avaricia, el contentamiento es sentir satisfacción con lo que usted tiene. Satisfacción. No sé si la palabra la puede usted expresar de otra forma, pero es sentirse bien, ¿no es cierto? Poco o mucho. Contentamiento no significa el deseo de tener riqueza, pero tampoco significa la resignación a la pobreza. Todos saben y conocen, me imagino, la historia que siempre se ha contado en las iglesias de que el empleado, el hombre del fondo, digamos, el que plantaba y todo eso, el mediero, fue con el dueño, con el amo del fondo, y le dijo: patrón, tuve un sueño, y en el sueño se moría el hombre más rico de la ciudad. Y el dueño le dijo: yo soy el más rico de la ciudad, pero yo no creo en los sueños tuyos. Sí, el hombre más rico de la ciudad, Dios me lo mostró, se va a morir en unos días más. Pasaron unos días, una semana, y murió el mediero, que conocía al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Vino la familia y dijo: oiga, se murió su empleado, se murió la persona. Y el hombre dijo: y este era el más rico de la ciudad. No yo, este era el más rico. Y creo, hermanos, que en ello el contentamiento no significa esta resignación a algunas cosas. Tú puedes vivir a lo mejor en una forma austera, puede que no necesites grandes cosas, o puede que sí las necesites, porque no depende de eso. Yo predico y enseño normalmente, hermanos, que en la iglesia somos uno en el Señor. No hay esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre, ni griego, ni judío. Todos somos uno en el Señor. Dios no está mirando la ropa que tú llevas el domingo al templo, no está mirando en qué auto vas. Dios está mirando tu corazón, mi corazón, para que le podamos servir, y en ello podemos entonces nosotros tener una tremenda satisfacción. Bien. Y el segundo punto que está aquí es la generosidad. Y aquí me causó cierta impresión de que
en esta parte de la lección, la generosidad habla mucho acerca de dar a los pobres o de dar el bien a otro. Alguien me regaló un libro no hace mucho tiempo y dice, cuando dar hace mal. Porque muchas veces nosotros podemos alimentar también una determinada situación en las personas. Hoy día lo estamos experimentando en que mucha gente que recibe bonos, que recibe un montón de beneficios, no quieren trabajar tampoco porque hoy día, ¿no es cierto?, alguien le está proporcionando eso. Entonces, pasa a ser algo bastante curioso. Pero sí debo decir que nosotros debiéramos ser gente dadivosa, gente generosa, porque nosotros de lo que Él nos ha dado, lo que Dios nos ha dado, nosotros también podemos dar y también podemos compartir con los demás, ¿ya? Y en eso voy a citar un dicho popular, ¿no? Que no seamos luz de la calle y oscuridad de la casa, porque tú tienes a los tuyos más cercanos contigo y es importante. Mira, en una oportunidad había una familia con una necesidad y Dios nos puso a nosotros el sentir y teníamos los recursos para hacerlo. Y una de las cosas que yo le dije al varón de esa familia, cómprele un helado a las niñas, a sus hijas. No lo gaste, o sea, gástelo pague sus cuentas, lo que tiene que hacer, porque era propio de que para eso lo necesitaba, pero va un poquito más para que usted le compre un helado a sus niñas. Haga misericordia también con ella, aunque va a ser poquito, pero no lo van a olvidar nunca, porque en medio de la necesidad se comieron un rico helado. Vamos a concluir acá y oramos al Señor. Amén. Padre, tú eres bueno, misericordioso, tu generosidad es tan extrema, Señor, que no tenemos falta de ningún bien, porque tú, Señor, estás con nosotros cada día. Bendice cada familia, cada hogar. Bendice, Señor, en gran manera a todos aquellos que han podido hoy conectarse. Derrama de tu gracia sobre nuestras vidas para que seamos verdaderos hijos tuyos, Señor, entendiendo que tú eres el dueño del dinero, de la riqueza, de los bienes, y nosotros somos administradores, mayordomos de lo que tú pones en nuestras manos. Te damos gracias, Señor, porque cada día lo podemos comprender de mejor forma. Y ayúdanos para que en las próximas lecciones podamos seguir, Señor, entendiendo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.